Ya estamos de vuelta aquí al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias una vez más por elegirnos para estar informados. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Hamás anuncia que entregará a Israel los cuerpos de 2 rehenes más en las próximas horas. Desde el lunes transfirió 8 cadáveres, aunque Israel denunció que uno de ellos no corresponde a ningún rehén. A cambio, Tel Aviv entregó los cadáveres de 45 palestinos más a Gaza. Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas para acordar la defensa común frente a las incursiones rusas en su espacio aéreo y el envío de más armamento a Ucrania a través de compras a la industria estadounidense. Vladimir Putin recibió a Ahmed al-Shara y celebró las relaciones históricas que mantienen Rusia y Siria. Es la primera visita del líder de facto sirio al país, donde está exiliado el exmandatario Bashar al-Assad, que él mismo, recordemos, derrocó en diciembre pasado. Precisamente con nuestra invitada del día analizaremos esta primera visita del líder de facto de Siria, Ahmed al-Shara, a Moscú. ¿Qué relaciones van a mantener desde ahora Rusia y Siria cuando Bashar al-Assad está exiliado en territorio ruso y protegido por el Kremlin? Como decíamos, lo analizamos en minutos. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza. Hamás se ha comprometido a transferir a Israel 2 muertos más en las próximas horas. Un anuncio después de la entrega anoche de 4 cadáveres. Sin embargo, las autoridades israelíes señalaron que uno de los cuerpos que recibieron entonces no correspondía con ninguno de los secuestrados que el grupo palestino mantenía en el enclave, que, como saben, ha quedado reducido a las ruinas. Mientras tanto, a Gaza llegaron este miércoles otros 45 cuerpos de palestinos entregados por Israel. En medio del cese el fuego, Israel y Hamás devuelven cadáveres a la parte adversa. Los cuerpos de otros 45 palestinos muertos detenidos por Israel llegaron a la Franja de Gaza. Allí expertos forenses empezaron a identificar los restos de los primeros 45 entregados el día anterior bajo el acuerdo pactado la semana pasada. Y mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, un grupo de palestinos excarcelados de territorio israelí reciben atención médica, algunos con urgencia debido a los fuertes dolores de costillas rotas. Esto indica que estos pacientes fueron sometidos a palizas severas, lo que refleja la magnitud de la violencia. Las fracturas en la caja torácica indican un fuerte golpe y lesiones graves por parte de los guardias de la prisión del ejército de ocupación. De otro lado, en Israel, familiares esperan ansiosos que Hamás entregue los cuerpos de los rehenes fallecidos en cautiverio. Hasta este martes, solo 8 de los 28 restos pendientes habían regresado a territorio israelí, pero según el gobierno, uno de ellos no corresponde a ninguno de los secuestrados. Hamás también liberó otro cuerpo durante la noche y tras el debido proceso de identificación se confirmó que no se trata de un rehén. No cederemos en esto y no escatimaremos esfuerzos hasta que nuestros rehenes caídos regresen, hasta el último. La demora en dicha entrega oscurece la perspectiva de una paz duradera. Y este martes, el Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que devolver los cadáveres desde Gaza tomaría más tiempo de lo previsto debido al nivel de destrucción del enclave palestino. Precisamente que Hamás no haya entregado todavía todos los cuerpos de los rehenes es el argumento que esgrime Israel, como veíamos, para permitir la entrada de 300 camiones de ayuda al día y no 600 como reclama Naciones Unidas. El jefe de la ONU para temas humanitarios pidió este miércoles la apertura inmediata de todos los cruces de entrada a Gaza. Y es que el paso de Rafah, situado entre Egipto y el enclave, pero controlado por Israel, permaneció cerrado este miércoles, mientras el ministro de Defensa israelí advirtió que cualquier persona que cruce la llamada línea amarilla, donde permanecen las tropas israelíes en Gaza, será objetivo militar. En paralelo, en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu testificó ante la Corte una vez más por uno de los 3 casos en que está acusado de corrupción. Sin embargo, ocupar el cargo mientras el país está en estado de emergencia le confiere de momento inmunidad, un equilibrio que aprovechan las fuerzas más extremistas de su gabinete, que han amenazado, como saben, constantemente con romper la coalición si Netanyahu detiene la guerra en la Franja de Gaza. Bien, en este contexto, el pasado lunes, recordemos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al presidente de Israel, Isaac Herzog, que indulte al primer ministro.
Netanyahu no solamente afronta cargos en la Corte Penal Internacional, el otro frente está en sus propios juzgados. Así, el primer ministro volvió a sentarse en el banco de acusados por supuesto abuso de confianza, soborno y fraude en 3 casos diferentes. Un juicio que se remonta al año 2020 y que le puede acarrear más de 10 años de prisión. Sus partidarios piden el indulto, al igual que su denominado mejor amigo en la Casa Blanca. El presidente Trump sabe quién es el primer ministro. No tuvo ni que pedírselo. A las puertas del edificio judicial, otro panorama. Varios manifestantes lo quieren entre rejas. Bibi está siendo juzgado por varios casos. Aunque el presidente Trump le pidió a nuestro presidente que lo exonerara de todos los delitos, sigue estando en un país democrático. Seguimos teniendo un sistema judicial y él sigue teniendo que responder ante la justicia por los delitos que ha cometido. Hay entre 6 y 8 casos que siguen abiertos y los podría ir mencionando, entre el soborno y los submarinos, y lo peor de todo, su traición, el del 7 de octubre y su cooperación con el Qatar Gate en el apoyo a Hamas. A pesar de su dolencia, el primer ministro ha pasado los últimos 2 días visitando a los rehenes liberados que permanecen en el hospital. Pero hay guerras que no le interesan y la judicial es una de ellas. Por ello, el primer ministro pidió, según la prensa local, finalizar sus alegatos antes de tiempo por un supuesto resfriado. Petición que el juez aceptó. En noticias relacionadas, hubo protestas en Udine ayer por la noche y hoy en Valencia. En Italia y España, aficionados al deporte no quieren ver a equipos israelíes participando en competiciones globales ni regionales. En España, de hecho, 2 equipos de baloncesto ya han declarado que jugarán los partidos contra equipos israelíes a puerta cerrada para evitar altercados. Un cese el fuego que sigue vigente, pero los más de 67.000 muertos en Gaza siguen grabados a fuego en la conciencia de parte de la población mundial. Por ello, los eventos donde haya participación israelí no escapan de las protestas. La ciudad italiana de Udine vivió ayer enfrentamientos entre manifestantes y policía. 10.000 personas, según las autoridades, que armadas con banderas palestinas se congregaron a las afueras del estadio donde su selección nacional afrontaba un partido de clasificación para el Mundial de Fútbol 2026 contra Israel. No debería permitirse que esto ocurriera, ya que Rusia, Belarus e incluso Alemania en el pasado, Afganistán y Sudáfrica durante el apartheid fueron excluidos de competir debido a sus políticas. Entonces, ¿por qué aplicar un doble rasero a 2 países? No queremos acoger al equipo de un país que ha cometido un genocidio. Hoy mismo en la ciudad española de Valencia, una escena similar. Centenares de personas gritaron contra el Hapoel de Tel Aviv, equipo de baloncesto que se debe enfrentar mañana al Valencia Basket. Como ya ha pasado otras veces en la historia, lo mínimo sería no dejar participar en competiciones internacionales a los equipos de un país que están cometiendo un genocidio sobre otro. A ello se suma la decisión de 2 equipos españoles participantes en ligas europeas, el Laguna de Tenerife y el Manresa, que decidieron jugar sus respectivos partidos contra equipos israelíes a puerta cerrada, o la decisión del Fútbol Club Barcelona de básquet de negarse a brindar sus instalaciones para enfrentamientos de equipos israelíes. Así, el deporte se encuentra actuando de estandarte contra la guerra de Gaza, ahora en pausa. El último gran evento que tuvo lugar en España, la Vuelta Ciclista, fue escenario de fuertes enfrentamientos. En cuanto al mundo cultural, tampoco queda exento. Uno de los grandes certámenes musicales de Europa, Eurovisión, corre peligro de desbandada de países si Israel decide participar en la siguiente edición. Cambiamos ahora de información. Afganistán y Pakistán han acordado una tregua después de días de mortíferos enfrentamientos. Sin embargo, a esta hora es incierto quién dio el primer paso hacia el cese el fuego, ni tampoco si hay una duración acordada. Y es que mientras el gobierno pakistaní aseguró que fue una petición de los afganos y que la tregua rige al menos 48 horas, el portavoz de los afganos afirmó que se debió a la insistencia de los pakistaníes y no determinó un marco temporal. En todo caso, además de los combates en puestos fronterizos de los últimos días, Pakistán acusa a Afganistán de albergar a grupos armados que han incrementado los ataques contra el territorio pakistaní desde el regreso de los talibanes al poder. Una acusación que el gobierno de Kabul rechaza mientras señala a Pakistán de atacar objetivos civiles.
Los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN se han reunido para impulsar un proyecto de defensa propio en respuesta a las violaciones de su espacio aéreo que atribuyen, como saben, a Rusia. Por otro lado, una vez más, también reafirmaron su persistente apoyo a Ucrania. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos amplía. Sí, después de la ola de incursiones de drones supuestamente rusos en territorio aliado, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha presentado un plan a los ministros de defensa para mejorar la protección de las fronteras aliadas, sobre todo con métodos mucho más baratos que los que se habían empleado hasta ahora, porque hay que tener en cuenta los drones que provienen de Rusia supuestamente son mucho más baratos frente al carísimo material militar que tiene la OTAN, valorado en millones de dólares. Así que aquí se quieren centrar sobre todo los ministros de defensa de la OTAN, pero también en mejorar los sistemas de vigilancia y los sistemas antimisiles. Todo esto con el objetivo de fortalecer ya la misión que empezó a lanzarse a principios de septiembre para vigilar precisamente este flanco oriental de la alianza. Precisamente Rutte valoró el papel de Estados Unidos, especialmente de Donald Trump, para poder llevar a cabo esta nueva iniciativa para proteger este flanco oriental, porque considera que fue clave su papel en la última cumbre de la OTAN, en que se aumentó el gasto un 5% del Producto Interior Bruto de los países aliados. Este fue el compromiso. A pesar de todo, Rutte no ha querido entrar en la polémica, preguntado sobre las amenazas de Donald Trump a España, que fue el único país que dijo que no va a necesitar llegar a este 5% para llegar a sus compromisos con la OTAN. Donald Trump ha amenazado a España con imponer aranceles si no aumentaba el gasto al 5% de su Producto Interior Bruto. Rutte ha insistido en que España apoyó el plan sin entrar en más detalles. De la OTAN pasamos ahora a hablar de Rusia, porque este miércoles el presidente de facto sirio, Ahmed al-Shara, visitó por primera vez Moscú desde que llegó al poder, tras derrocar, recordemos, en diciembre pasado a Bashar al-Assad, quien está exiliado, de hecho, en Moscú. Sin embargo, Vladimir Putin resaltó los vínculos especiales, textualmente así lo dijo, entre ambos países, que incluyen las bases militares rusas en el territorio sirio. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Vladimir Putin y Ahmed al-Shara se ven las caras. El presidente sirio visitó este miércoles a su homólogo ruso en Moscú, en lo que fue el primer encuentro entre los líderes desde que al-Shara llegó al poder tras derrocar a Bashar al-Assad, aliado de Rusia, a finales del año pasado. A pesar de que Putin apoyó durante muchos años a al-Assad, a quien acogió en Moscú tras su caída, el jefe del Kremlin dijo hoy que sus relaciones con Damasco nunca se guiaron por intereses particulares. En Rusia nunca hemos tenido relaciones con Siria vinculadas a nuestra situación política ni a intereses particulares. A lo largo de todas estas décadas siempre nos hemos guiado por una sola cosa, los intereses del pueblo sirio. Por su parte, al-Shara resaltó los lazos históricos y la dependencia siria de energía y suministros con Rusia. Existen lazos históricos, así como relaciones bilaterales e intereses comunes que nos unen. Muchas cosas nos unen. Gran parte del suministro de alimentos de Siria depende de la producción rusa y numerosas centrales eléctricas dependen de la experiencia rusa. Muchas relaciones estratégicas y políticas, tanto regionales como internacionales, están estrechamente vinculadas a Rusia. Luego del colapso de al-Assad, Putin llamó en febrero al líder sirio y le reafirmó el apoyo ruso a la estabilidad siria, una postura pragmática y formal que busca zafarse del vínculo entre el jefe del Kremlin y el derrocado expresidente sirio. Bien, a continuación seguimos la situación en Madagascar, donde los militares aseguran que se han hecho con el control del país. Una constatación que pone fin de facto a la presidencia de Ain Rajoy, que había accedido al poder por primera vez mediante un golpe de Estado en 2009 en circunstancias similares. Por ahora, el coronel Michel Randjanirin toma las riendas del Ejecutivo. ¿Quién es? Veamos los detalles sobre su trayectoria. Es el nuevo hombre fuerte de Madagascar. A sus 51 años, el coronel Randjanirin ha sido encargado por la Corte Constitucional de garantizar la transición. Este miércoles, el líder militar anunció ante el Palacio Presidencial que tomará el poder.
A partir de hoy tomaremos el poder y disolveremos el Senado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Electoral. Dejaremos que la Asamblea Nacional siga trabajando. La HCJ y la HCDDED. La mayoría de los malgaches descubrieron el rostro de Ranjanirin el sábado 11 de octubre, cuando pidió a las fuerzas del orden que no dispararan contra los manifestantes. Al día siguiente, rindió homenaje a las víctimas de las manifestaciones durante una ceremonia celebrada en una plaza abarrotada de gente. Crítico con el gobierno de Ants Radzueln, el coronel fue encarcelado entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 por incitación a la rebelión militar con vistas a un golpe de Estado, y posteriormente condenado a 1 año de prisión condicional por atentado contra la seguridad del Estado. Sin embargo, el comandante de la unidad de élite Capsat niega querer mantenerse en el poder y afirma que solo ha asumido sus responsabilidades en un país en el que, según él, nada funciona. ¿Golpe de Estado? Yo no lo creo. No creo que haya habido un golpe de Estado. Yo siempre he respondido a los periodistas extranjeros que el ejército acaba de demostrar al pueblo malgache que el ejército sigue existiendo. Ranjanirin anunció la formación de un consejo compuesto por oficiales de las Fuerzas Armadas que quizá con el tiempo sea constituido también por consejeros civiles. Un gobierno que, según el militar, duraría máximo 2 años antes de organizar elecciones. Vamos con nuestra invitada del día. El presidente ruso Vladimir Putin recibió, como decíamos, por primera vez al presidente de facto sirio Ahmed al-Shara, quien derrocó en diciembre pasado, recordemos, al ex líder sirio e histórico aliado de Rusia, Bashar al-Assad, quien además desde entonces está exiliado en Moscú con su familia. Sin embargo, a pesar de este cambio de poder en Damasco, los líderes de Rusia y de Siria han declarado su voluntad de mantener las relaciones que los unen en términos sobre todo de defensa y de energía. Para el análisis de la situación contamos con Sofía Gómez Mansur. Ella es analista internacional especializada en Medio Oriente. Sofía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. De entrada le pregunto, ¿por qué se da ahora esta visita? ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer, muchas gracias. Bueno, venimos ya de un proceso en el cual al-Assad ha hecho ya una serie de visitas importantes. Tengamos en cuenta que participó de la Asamblea número 80 de la ONU y se ha acercado a ciertos países de Occidente, especialmente a la Unión Europea y a Estados Unidos, buscando la aprobación y también el levantamiento de las sanciones económicas. Por lo tanto, era una materia pendiente, siendo Rusia un aliado histórico de Siria. Y este acercamiento de al-Shara a Rusia, ¿usted no cree que puede ser, en cierto modo, puede afectar a las relaciones que intenta establecer al-Shara también con Estados Unidos? Por el momento, el nuevo presidente se ha mostrado muy pragmático en lo que refiere a las relaciones interiores y en principio necesita Rusia para la reconstrucción porque depende del suministro energético, de alimentos, estructural para llevar a cabo la reconstrucción de Rusia. Y por otro lado también está buscando abrir con otros aspectos o otras iniciativas su acercamiento a Occidente, por lo que ha dejado en claro ciertos lineamientos que dan un poco de tranquilidad a estos nuevos actores, pero no es algo que tampoco de lo cual pueda desentenderse de manera tan fácil, quizás sopesando las ventajas sobre las desventajas que puede llegar a representar para el país. Es decir, ¿usted considera que lo que busca Ahmed al-Shara como presidente de facto de Siria en Rusia es mantener un apoyo económico por parte de Moscú? Económico, hay que tener en cuenta que también Rusia tiene 2 bases muy importantes en Siria, una aérea y otra naval. Cuenta con una estructura de apoyo logístico y militar muy importante dentro del territorio. Fue uno de los factores que ayudó a que Assad en su momento no cayera, por lo tanto, sin duda puede ser un actor clave en cuanto al suministro y al apoyo económico para el proceso de reconstrucción sirio.
Claro, usted señala que estas bases rusas ayudaron, ¿no?, a Bashar al-Assad, de hecho, en esa guerra civil que duró más de 10 años y, de hecho, la aviación rusa en ese contexto bombardeó precisamente a las fuerzas que desde entonces ya lideraba Ahmed al-Sharaa. ¿Cómo se reparan los vínculos entre el presidente ruso y Ahmed al-Sharaa después de estar enfrentados en una guerra? Bueno, hay que tener en cuenta también que el presidente sirio ha hecho un esfuerzo muy grande por intentar de limpiar su imagen desde lo estético hasta sus declaraciones políticas para acercarse a Occidente. Y ha habido hoy un punto muy importante también en el cual han pasado rendición de cuentas de establecer de las relaciones diplomáticas que sean pragmáticas, estratégicas, sin representar pérdidas simbólicas, pero hay que tener en cuenta que él también pidió por la extradición de Bashar al-Assad, que significó una negativa rotunda por parte de Rusia, pero como que esto también iguala un poco las posiciones en cuanto a establecer de qué lado está cada uno de los actores, y él está en busca de restablecer la economía rusa, la economía siria, la democracia, pero también pedir justicia. ¿Y por qué cree que, a pesar de que era bastante, digamos, predecible que Vladimir Putin iba a rechazar la extradición de Bashar al-Assad a Siria, de todos modos Ahmed al-Sharaa lo pidió? Porque implica intentar de mostrar a su pueblo, al pueblo sirio, que está atravesando un momento también de transición con mucha desintegración y ciertos enfrentamientos entre grupos étnicos y religiosos, que la justicia forma parte del proceso de reconstrucción de la nación siria y que es un punto muy importante al cual no se puede hacer caso omiso, teniendo en cuenta que la familia al-Assad ha estado en el poder en Siria desde 1970 y donde han ocurrido muchos sucesos graves en cuanto a lo que compete derechos humanos, situación económica, crímenes de guerra también. Y en este contexto de reconstrucción siria, reconciliación social, ¿cuál cree que es el motivo por el que Rusia quiere mantener sus bases militares en el país? Para Rusia, mantener la presencia militar en Siria es garantizar un acceso al Mediterráneo, contrarrestar también la presencia de Estados Unidos en la región con los cambios que se están dando en este momento, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre del 2023, y también lograr influir en el mundo árabe a través de un país que tiene un posicionamiento y una extensión demasiado puntual, ¿sí? Con apoyo logístico y con apoyo militar, poder garantizar la presencia en la región con un aliado que ha sido histórico, que esto se mencionó bastante hoy en la reunión, y honrar estos vínculos históricos para mantenerse aliados a pesar de la salida de al-Assad, pero intentando adaptarse a las condiciones. Claro, porque tras la caída de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado, ¿cómo quedó reconfigurado el mapa de alianzas rusas en Medio Oriente con este debilitamiento de Irán tras los bombardeos estadounidenses e israelíes? Está todo en proceso de reconfiguración. Tengamos en cuenta que tenemos actores que han desplegado estrategias en materia diplomática y también en materia militar que han desbalanceado los equilibrios que se conocían en la región hasta el momento. Históricamente, Rusia, su principal aliado, ha sido a nivel militar y económico Siria. En relación al resto de los países, está en proceso de reconfiguración, y también en lo que refiere al conflicto Rusia-Ucrania, no ha permitido que Rusia tenga una mayor intervención o relevancia en este momento de intentar de incursionar o implicarse más en otras vías. Por lo tanto, Siria es un viejo conocido al cual se puede acceder teniendo en cuenta la situación, que sería mucho más
favorable o beneficioso mantener que quizás intentar radicalizar o intentar otro tipo de estrategias más innovadoras. Claro, hablando puramente en términos de estrategia geopolítica, ¿cuál es la lectura finalmente en Rusia después de que, como bien señalaba, el frente ucraniano en cierto modo facilitó que cayera un aliado suyo en Medio Oriente, ¿no? Que cayera Bashar al-Assad? Bueno, creo que la postura de Rusia en principio no fue muy bien tomada, o sea, digo, también en este sentido, por algo la reunión se da en este momento y no se dio de manera inicial, había un proceso transicional en el medio y ha habido un apoyo incondicional por parte de Rusia respecto al Assad, el cual cuenta todavía con asilo diplomático en su país y con total inmunidad, y el cual se ha negado la extradición. Obviamente que es un punto que suma a un conflicto mucho más complejo, pero creo que en este momento Putin tiene los ojos puestos en intentar de resolver la situación con Ucrania, intentar de mantener las alianzas que le pueden llegar a ser estratégicas en Medio Oriente y que no le impliquen mayores inversiones o mayores costos diplomáticos o transaccionales dentro de la región, que en este momento se encuentra muy vulnerable y muy cambiante, también teniendo en cuenta cuál es la situación de Rusia hoy actualmente dentro de la comunidad internacional, que es bastante particular en relación al resto de los países, porque se encuentra con ciertas sanciones o penalizaciones también fruto de este conflicto que está enfrentando con Ucrania. Y finalmente, para concluir, ¿cree que Ahmed al-Sharaa también se dirigirá a China para intentar buscar tejer una alianza también? Es muy importante destacar la participación de China dentro de la región con lo que nosotros denominamos soft power. Es un actor que se ha mantenido vinculado económicamente a la región en este último tiempo de manera muy importante, pero sin tener implicancias políticas directas. Me parece que no se descarta de que se acerque en algún momento. No sé si es su prioridad ahora, porque creo que está un poco más enfocado en intentar establecer el vínculo con Rusia, que fue parte de lo que llevó hoy a cabo, y están en proceso de sanción de una constitución, en búsqueda de justicia, de apaciguar un poco la situación nacional, pero también necesita mantener un cierto equilibrio, porque necesita el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea para que le levanten las sanciones económicas y pueda agilizar y aportar a la reconstrucción de esta Siria, que necesita un censo electoral, infraestructura, garantizar seguridad y un territorio. Sofía Gómez, le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros su análisis de las razones detrás de estas alianzas estratégicas que busca el presidente de facto sirio Ahmed al-Sharaa, que ha visitado, como decíamos, este miércoles el territorio ruso. Muchísimas gracias. A ustedes. Breve pausa, enseguida regresamos. France 24 crece en el mundo digital. Lo esencial para que no se pierda nada, minuto a minuto, para seguir la actualidad internacional en tiempo real. Las noticias cada 5, 10, 15 minutos. France 24, la información empieza aquí. Soy Sofía Catalá Vidal, su corresponsal de France 24 en español en Marrakech. Siga conmigo todas las noticias de Marruecos en nuestros noticieros y en la programación diaria. Sofía Catalá, una de las 200 corresponsales de France 24 en el mundo. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.